La serie que estamos desarrollando se llama soteriología, o sea, el estudio de la doctrina de la salvación. Y estamos hablando de la primera parte de esta serie, la primera sección, que le hemos llamado la necesidad de ser salvos, la necesidad de ser salvos. Y estamos hablando de la barrera espiritual, es decir, el problema que ha separado a Dios del hombre y al hombre de Dios por o como consecuencia del pecado del hombre. Y hemos dicho que esta barrera se le puede llamar la barrera universal. Hemos visto tres aspectos de esa barrera. El primero es el carácter santo de Dios. El segundo es la deuda de pecado. El tercero es la esclavitud satánica. Y el cuarto, que lo vamos a ver ahora, es la muerte espiritual. Entonces, noten que realmente el problema que el ser humano tiene es un problema muy grave. Muy grave, ¿por qué? Porque significa estar separado de Dios, separado de la fuente de vida, de la fuente de salvación. Dios es la persona más importante del universo y es la persona más importante para cualquier ser humano. Así esa persona crea o no crea en Dios, sea un ateo o sea quien sea, Dios sigue siendo la persona más importante realmente con la cual los seres humanos podemos relacionarnos. Y no poder relacionarnos con Él, no poder tener comunión con Él, no poder conocerlo a Él, no poder escucharlo a Él, no poder tener amistad con Él, no poder ser dirigidos por Él, pues evidentemente es un problema muy, muy, muy grave. Y está manifestado en esos cuatro aspectos que están ahí en la barrera universal. Vamos a ver lo que tiene que ver con el cuarto aspecto que se llama la muerte espiritual. Todos sabemos que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la orden que Dios le dio a Adán en el paraíso. Y todos sabemos también que Adán no obedeció esa orden directa de Dios. Ese acto de desobediencia, que fue realmente, digamos, un ataque al carácter de Dios, al carácter santo de Dios, pues constituyó el hecho de que el hombre murió espiritualmente. Dios le había dicho: ciertamente morirás. Pero piensen un poquito, ¿ustedes creen que Adán y Eva tenían una idea de lo que es la muerte? ¿Podían ellos saber? No, porque ellos no habían visto morir ni siquiera a un pájaro, a ningún animal. Nada había muerto en el paraíso. Menos habían visto morir un ser humano. Así que ellos realmente no creo que entendieran el concepto de morir, el concepto de muerte. Lo entendieron obviamente mucho tiempo después. Me imagino también, ¿cierto? La vez cuando murió, creo que Eva murió primero que Adán. ¿Te imaginas a Adán, que no había visto nunca a nadie morir, y de pronto ver que Eva, ¡pum!, dejó de existir, dejó de respirar, se murió? Y estaba ahí quieta, inamovible. De pronto él la movía: Eva, ¿qué pasa? Tenaz, ¿cierto? Digamos, su primer encuentro con la muerte física. Pero nosotros sabemos que hay una muerte mucho peor que la muerte física, y es la muerte espiritual, la separación de Dios por el pecado. Así que esta muerte espiritual la podemos ilustrar más o menos con esa imagen que está allí, un niño que está jugando con un trencito, ¿cierto? Un trencito de esos eléctricos, ¿no? Esta historia la cuenta el doctor Bill Bright en uno de sus folletos. Él dice que a su hijo le regalaron, en una Navidad, le regalaron un tren de esos eléctricos. Y él lo armaron y toda la cuestión, una cosa grande, con cuevitas, con carreteras, con casitas, con muchas cosas, y jugaban con ese trencito. Una tarde, una noche que él llegó del trabajo, su hijo estaba muy triste porque le dijo: papá, el tren se dañó, el tren no funciona, no sirve para nada, no se mueve. Y entonces ellos desarmaron el trencito y miraron todas las partes eléctricas y todo estaba intacto, todo estaba bien. Miraron la conexión entre los vagones, etcétera, y no había ninguna cosa que hiciera que el tren no pudiera andar. No entendían por qué el tren no funcionaba. Y dice Bill Bright que de pronto miró y vio que una piecita metálica había caído sobre los rieles del tren, y eso estaba causando
obviamente un corto. Entonces ellos no lo habían podido ver porque estaba en un lugar oscuro, y cuando él quitó esa piecita metálica, el tren comenzó a funcionar perfectamente. Entonces él siempre usó esa ilustración, digamos ese ejemplo, como una ilustración de lo que es el pecado, que el pecado corta nuestra comunión con Dios. El pecado no permite que el poder de Dios fluya hacia nosotros, que la presencia de Dios fluya, que la voz de Dios fluya. Eso es lo que hace el pecado. Y fíjate, en el ejemplo del tren, una pequeña piecita estaba evitando que toda la energía, ellos estaban en la ciudad de Los Ángeles, que toda la energía que viene de la ciudad de Los Ángeles no podía llegar al tren por una simple piecita pequeñita. El pecado más pequeño daña nuestra comunión con Dios. Por eso la Biblia dice que si hemos pecado, nos arrepintamos, es decir, reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos al Señor, porque Él nos limpia y Él nos perdona. ¿Para qué? Para que se restablezca esa comunión con Dios, porque lo más importante que nosotros podemos experimentar cada día es tener comunión con Dios. Es decir, andar con Él en buena relación, escuchar su voz, ser dirigidos por Él, adorarlo, exaltarlo, glorificarlo, honrarlo, obedecerlo, hacer su voluntad. Ese es el privilegio que tenemos ahora los cristianos. Ese es el privilegio que perdieron Adán y Eva en el paraíso. Cuando ellos pecaron, vino la muerte espiritual. La muerte espiritual entró en ellos y la muerte espiritual por medio del pecado creó separación entre Dios y ellos y perdieron su comunión con Dios, que era lo más valioso que ellos tenían en el paraíso. Así que esta es una buena ilustración de cómo, digamos, el pecado puede interrumpir la comunión con Dios. Otro ejemplo es ese televisor que está allí. El televisor de arriba está encendido, ¿cierto? Y el de abajo no está encendido porque la clavija no está conectada a la corriente eléctrica. Miren, un televisor puede tener todas sus partes exactas, o sea, perfectas. Puede estar perfectamente bueno, pero si tú no lo conectas a la corriente y no lo enciendes, ese televisor no hace ninguna función. Pero cuando tú lo conectas a la corriente y lo enciendes, el televisor comienza a funcionar y a hacer lo que está hecho para hacer. Y trae las imágenes, y trae el sonido, y trae las películas, y trae todas las imágenes que están en la televisión. El hombre, al pecar, es como un televisor que fue sacado su clavija de la luz. Fue desconectado de Dios. Y al estar desconectado de Dios, el hombre sigue estando aquí en la tierra, sigue teniendo una mente, un corazón, un alma, un cuerpo, un espíritu y todo, pero no está funcionando para lo cual fue diseñado, para lo cual fue creado. No está cumpliendo el papel para el cual fue puesto en este mundo. De hecho, los seres humanos venimos a este mundo y andamos perdidos, andamos extraviados. Ni siquiera sabemos para qué estamos aquí. ¿Por qué? Porque hemos perdido realmente la comunión con nuestro diseñador, con nuestro creador. Él es el que mejor nos puede decir para qué vinimos a este mundo, por qué estamos aquí, por qué, para qué los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que Él nos ha dado. Pero cuando una persona se arrepiente, confiesa su pecado, reconoce su pecado, su necesidad de Dios y clama a Dios y clama a Jesucristo para que Jesucristo venga a su vida y lo recibe como Señor y Salvador, eso equivale a, o sea, Cristo es la clavija. Cristo es la clavija que conecta al hombre con Dios. ¡Tas! Me conecta inmediatamente con Dios. Entonces mi espíritu revive, renace. ¿Hago entender? La muerte espiritual se va y viene la vida de Dios a mi espíritu. Cristo entra dentro de mí, el Espíritu Santo entra dentro de mí y me da vida. Entonces ahora soy un televisor que tiene luz, sonido y puedo ahora percibir la presencia de Dios, puedo escuchar la voz de Dios, puedo entender la palabra de Dios, algo que antes no podía entender, eso estaba como en chino, la Biblia, ahora la puedo entender claramente porque la energía de Dios, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, la presencia de Dios me ha dado otra vez vida espiritual. Lo que Adán y Eva perdieron en el paraíso fue la vida de Dios que estaba en ellos, pero la vida espiritual. Porque la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo, ¿se acuerdan? Formó Jehová al hombre del polvo, dice, y sopló en su nariz aliento de vida, aliento de vida. A propósito, la palabra en el hebreo, que en la Biblia se tradujo vida, es una palabra que está en plural, no está en singular. En realidad en el hebreo dice, sopló aliento de vidas, varias vidas, no vida, como está en la Biblia nuestra. En el hebreo es plural, vidas. ¿Saben por qué?
Porque el hombre tiene vida en el cuerpo, vida en el alma y vida en el espíritu. Por eso es que cuando la vida del cuerpo se acaba la vida terrenal, pero el alma muere. No, el espíritu muere. No, porque siguen teniendo vida, tienen vidas independientes prácticamente. Lo que se muere es el cuerpo. Cuando uno muere, lo que se muere es el cuerpo, pero el alma no se muere ni el espíritu tampoco se muere. Yo no pierdo mi identidad, yo no pierdo mi personalidad, yo no pierdo mi conciencia, yo no pierdo mi mente, yo no pierdo mis emociones. Yo sigo intacto como persona, solamente que ahora estoy en la vida, en el mundo espiritual. Ya no estoy en este mundo físico, en este mundo terrenal, en este mundo natural. Así que vamos a ver precisamente lo que son las tres caras de la muerte. ¿Qué son las tres caras de la muerte? Los tres tipos de muerte que el hombre sufre por el pecado. El primero es la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Ya no hay comunión con Dios. Y eso es lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios. Note que eso es un estado. Es un estado. El hombre nace en ese estado. Destituido de la gloria de Dios. O sea, nace separado de Dios. Y ese es el problema básico. Esa es la raíz del problema, que al nacer físicamente adquirimos vida física, pero no adquirimos la vida de Dios. ¿Me hago entender? No adquirimos la vida espiritual. Eso no se adquiere, ¿cómo se llama? Por ósmosis. Eso no se adquiere automáticamente. Nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos, es decir, separados de Dios. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado es el que causa esa separación. La palabra muerte en el hebreo significa separación. Entonces, muerte espiritual es estar separado de Dios. Muerte física es estar separado de mi cuerpo, estar separado de mis seres queridos. Esa es la segunda muerte, ¿cierto? El segundo tipo de muerte, la muerte física. ¿Por qué duele tanto la muerte física? Porque lo separa uno de los seres queridos, ¿o no? ¿Por qué llora tanto la gente cuando se le muere un hijo, el esposo, la esposa, el marido, la suegra, el amigo? ¿Por qué? Porque hay una separación, porque ya no vamos a ver más a esa persona. Y eso es lo que duele, esa separación, esa sensación de no volverlo a ver, de no volverlo a sentir, de no volverlo a oír, de no poder volver a abrazarlo, no poder estar allí. Ese vacío que queda, eso es lo que más nos duele y nos asusta. Pero los cristianos tenemos la esperanza y sabemos muy bien que la muerte no es el fin de todo para nosotros, que la muerte es apenas un paso realmente al mundo espiritual y que inclusive es una tremenda ganancia, es un gran negocio morirse cuando uno se muere en Cristo y que es una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque los cristianos vamos a resucitar, los cristianos nos vamos a volver a reunir con nuestros seres queridos, las familias cristianas que han sido separadas por la muerte se van a volver a unir en la presencia de Dios para nunca más separarse por toda la eternidad. Así que hay tiempo para estar con nuestros seres queridos que han muerto, ¿ok? Hay mucho tiempo, hay toda una eternidad para estar con ellos. Así que yo a menudo cuando voy a un velorio o voy a un lugar, a una funeraria, o voy a alguien que ha perdido a su ser querido, lo que yo le digo siempre es, mira, no pienses que esto es un adiós, piensa que es un hasta luego solamente. Tu ser querido no se va a ir para siempre, lo vas a volver a ver, te vas a volver a encontrar con él y vas a poder estar en comunión con esa persona por toda la eternidad. Esa es promesa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y lo que Él promete, lo cumple. Así que podemos estar tranquilos, podemos descansar, podemos estar confiados, podemos estar consolados. Evidentemente eso duele y digamos tenemos que también pasar ese duelo y pasar ese dolor de la muerte de un ser querido. No somos de palo, no somos, digamos, seres, no somos ángeles, somos seres humanos con sentimientos, con emociones, y la muerte hay que aceptarla. La muerte física tenemos que entenderla y tenemos que entender que es resultado, consecuencia del pecado, de la desobediencia original. ¿Por qué? Porque el hombre al morir ahora tenía dentro de él la muerte espiritual, y la muerte espiritual pasa por generaciones, de un ser a otro, de una persona a otra. Yo pensaba esta mañana cuando armaba algo del tema y pensaba, hay una herencia que todos los seres humanos le dejamos a nuestros hijos, y es la muerte espiritual. Puede que no todo el mundo pueda dejar una fortuna, ¿cierto?, a sus herederos, pero hay una herencia que sí seguro se la va a dejar, la muerte espiritual. La muerte espiritual es heredable, pasa de padres a hijos, de padres a hijos, y va pasando desde Adán, porque la Biblia dice que
por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte, y dice Romanos 5:12, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, hay una herencia segura que todos vamos a recibir de nuestros padres, y es la muerte espiritual por el pecado desde el paraíso. Pero eso tiene obviamente solución, gracias a Dios. El versículo Génesis 25, 7 al 8, hablando de la muerte física, noten lo que dice. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. ¿Y qué hizo? Exhaló, noten esa palabra, exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo, es decir, a los que ya habían muerto. ¿Qué hizo Abraham cuando murió? Exhaló, ¿cierto? ¿Usted ha visto a alguien morir? ¿Sí? Lo que hace la gente es exhala el espíritu. ¿Qué hizo Dios al principio cuando creó al hombre? Sopló vidas en él. Cuando el hombre muere es al revés. Exhala esa vida. Mire, los médicos y la gente de ciencia se han devanado los sesos por siglos pensando qué es lo que hace que el corazón lata, que el corazón se mueva. ¿Usted se imagina? Usted tiene un corazón, ¿cierto? Ahí en este momento. Y ese corazón está haciendo esto, así. Y cuando usted se emociona, hace así. Normalmente está haciendo así. Bueno, a algunos los veo que el corazón como que le está haciendo así. Pero en todo caso están vivos todavía, ¿cierto? El corazón está ahí latiendo, ¿no? Latiendo. El corazón pregunta qué es lo que hace que ese músculo se mantenga haciendo esto día y noche, y mientras usted duerme no para, no descansa, y cuando usted sale a caminar está haciéndolo, y cuando usted trota igual lo está haciendo. ¿Qué es lo que mantiene vivo el corazón? La respiración, la sangre, etcétera, pero hay algo más. ¿Saben por qué? Porque el hombre no ha podido producir vida. El hombre no puede producir otro ser humano en un laboratorio, no puede. Y créanme que han hecho experimentos. Han hecho experimentos para producir vida, y nunca podrá el ser humano producir aliento de vida. La vida solamente la da Dios, viene de Dios, la sopló Dios, la insufló en el hombre cuando fue creado. Es la vida la que sostiene al hombre, al ser humano. Pero cuando la vida se extingue, el ser humano muere, físicamente muere. Cuando este cuerpo cuando el corazón deja de latir, la vida se va. ¿Y qué pasa con el espíritu y el alma? Salen por la boca. Uno sale por la boca cuando se muere. Y luego uno se mira allá abajo y ve cómo quedé feo y de amarillo y arrugado. Menos mal que ya me voy de ese cuerpo. Chao. Uno sale y uno queda vivo y uno queda consciente y uno se da cuenta de lo que está pasando y sigue dándose cuenta de lo que está pasando. ¿Entienden esto? Es una maravilla realmente como Dios nos creó, como Dios nos hizo. Es algo espectacular. En Apocalipsis 20, 14 y 15 habla de la tercer tipo de muerte, la muerte segunda. Dice la muerte y el Hades. El Hades es el sepulcro común de la humanidad. O sea, el Hades es el sepulcro donde toda persona muerta pues es colocada, ¿cierto? Fueron lanzados, estos dos, la muerte y el Hades, fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Que llega un momento al final de todo, cuando Dios va a desaparecer la muerte, y obviamente si desaparece la muerte, ya el Hades o el sepulcro ya no es necesario. ¿Está claro? La muerte, dice la Biblia, es el último enemigo que va a ser derrotado, dice el primer libro de Corintios en el capítulo 15. La muerte es el último enemigo que será derrotado. Dios va a desaparecer la muerte. Por eso es que nos ha ofrecido vida eterna, porque nunca más habrá muerte y evidentemente nunca más habrá necesidad de sepulcros. Así que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y dice la Biblia, esta es la muerte ¿qué? La muerte segunda. Y oiga bien, ¿quiénes sufren la muerte segunda? El que no se halle inscrito en el libro de la vida. Fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. La Biblia dice que hay un libro, el libro del Cordero, el libro donde Jesús anota a los que son suyos. Por eso dice la epístola de Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos.
Es que el Señor tiene anotados el nombre de cada uno de los que son suyos, de cada cristiano, de cada persona que ha nacido de nuevo, de cada persona que ha recibido a Cristo, de cada persona que es salva gracias a la sangre de Jesucristo. Hay un libro, el libro de la vida, y está anotado cada persona. Pero cuando Dios haga esto es en el juicio final, y el juicio final se lo va a hacer Dios solamente y exclusivamente a los que nunca creyeron. ¿Está claro? El juicio final no es para los cristianos, el juicio final es para los no cristianos. Y obviamente cuando el Señor llame a todas estas personas desde los tiempos de Adán hasta el último, van a ser reunidos, se llama el juicio del trono blanco en Apocalipsis 20. Cuando sean llamados ante la presencia de Dios, cada uno va a ser juzgado. Dice la Biblia que serán juzgados según sus obras. ¿Por qué según sus obras? Porque no creyeron. ¿Está claro? No somos salvos por obras, pero el que no cree va a ser juzgado por obras. ¿Por qué? Porque si yo no creo en Jesucristo, si no tengo, digamos, si por fe no acepté a Jesús, ¿con qué me le voy a presentar entonces yo a Dios? Sino con mis obras. Yo me voy a presentar a Dios por medio de Cristo, ¿está claro? Porque yo creí en Jesucristo. Jesucristo es mi Salvador. Jesucristo es mi Redentor. Jesucristo es mi mediador. Jesucristo es mi abogado defensor. Yo me puedo presentar a Dios escondido ahí detrás de Jesucristo, ¿está claro? Y por eso es que no me va a pasar nada. Porque estoy escondido en Cristo Jesús. Porque creí en Él y creo en Él y Él está en mi corazón. Pero el que no aceptó a Jesús y se murió, ¿cómo se va a presentar en el juicio final ante Dios? ¿Qué explicaciones le va a dar a Dios? ¿Con qué va a convencer a Dios para decirle, mira Dios, tú deberías entrarme allá al reino? Yo creo que yo me merezco el reino. Porque mira, yo fui una persona muy buena, yo no le hacía mal a nadie, yo no era chismoso, yo nunca maté a nadie, yo jamás me robé nada. Pero la pregunta es, ¿creíste en mi Hijo Jesucristo, a quien yo envié para que te salvara? Ah, no, yo no creí en Jesucristo, pero yo sí creía en Buda, o yo sí creía en Mahoma, o no, yo sí creía en mi abuela que era muy milagrosa. Palaco de fuego que arde con azufre. Porque solamente Cristo salva, no hay más oportunidades de ser salvos, sino es estando en Cristo. No hay más salvación, no hay más caminos. Todos los caminos conducen a Roma, pero al cielo no hay sino un camino para ir. Se llama Jesús. El camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Jesús. Por eso es tan importante hacerle entender a la gente acerca de Jesús. Porque la gente habla de Dios y Dios y Dios y Dios. ¿Está claro? Y quiero decirles una cosa, puede sonar feísimo, pero Dios no salva a nadie. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? Dios no salva a nadie. El que salva es Jesucristo, mi señora. Jesucristo es el que salva. ¿Y por qué? Porque a ese puso Dios el Padre para que nos salvara. Obviamente Dios fue el que planeó las salvaciones. Obviamente Dios fue el que entregó a su Hijo para salvación. Pero el que tiene el trabajo, la obra, la responsabilidad y la autoridad para salvar se llama Jesucristo. Por lo tanto, si yo no creo en Jesucristo, si yo no acepto a Jesucristo, si yo no recibo a Jesucristo, si yo no tengo una relación personal con Jesucristo, yo puedo haber creído en Dios desde niño y creer en Dios toda la vida, y óigame bien, suena bien feo, pero me voy a ir al infierno. Eso es lo que hay que explicarle a la gente, que es Cristo. Por eso Él dijo, conmigo o contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. El que no cree en mí, la ira de Dios está sobre él permanentemente. El que rehúsa creer en el Hijo del Hombre, dijo él. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no dio Dios su Hijo para que condene al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Salvo por medio de él. Entonces hay gente que dice, no, yo creo en Dios, entonces yo estoy bien porque yo creo en Dios. Yo le digo, bueno, está bueno que creas en Dios, pero necesitas conocer a Jesucristo. Porque realmente Jesucristo es esa clavija que me conecta nuevamente con Dios. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, Cristo me conecta con Dios y entonces, ¡pum!, mi espíritu revive en ese instante. El televisor que estaba ahí comienza a funcionar. Llegó la vida de Dios, la vida espiritual, la vida del Espíritu de Cristo. Cristo mismo que entra en mi corazón, me salva, me regenera, me hace una persona nueva.
Terminemos dando una mirada al ser humano. ¿Qué es el ser humano? En pocas palabras, de una forma sencilla. Su palabra dice en 2 Tesalonicenses 5:23 lo siguiente: el mismo Dios de paz, oigan esto, el mismo Dios de paz, ¿qué hace? Os santifique por completo. Mire, cuando uno recibe a Cristo, esto lo veremos más adelante, obviamente, estudiando ya la santificación, pero cuando uno recibe a Cristo en su corazón, Dios lo declara santo inmediatamente, uno es santo. Porque santo no significa, oiga bien en la Biblia, alguien que no peca. No significa alguien que es moralmente perfecto o alguien que no comete ninguna falta, no. Eso no significa santo en la Biblia. Santo significa es alguien o algo que le pertenece a Dios, que es propiedad de Dios. Amén. Por ejemplo, yo puedo decir que esta silla es santa, porque esta silla está dedicada al servicio de Dios. Cualquier cosa en la Biblia, animal, cosa o persona que se dedica exclusivamente al servicio de Dios, es santa. Por eso en el templo, que también lo veremos más adelante, en el tabernáculo y todo eso, había unos muebles santos. La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, ¿cierto? El arca del pacto, el candelabro de luz, etc. Y la Biblia dice que todos esos muebles eran santos. ¿Cómo puede ser una silla santa? Es que no tiene nada que ver con la moralidad. Uno no es santo porque sea moralmente perfecto. Si fuera porque seamos moralmente perfectos, no habría aquí en este salón nadie santo, ¿está claro? Porque los que estamos aquí no somos moralmente perfectos ninguno, porque todos fallamos en una forma u otra, ¿está claro? Entonces entienda esto. Santo significa algo o alguien que es apartado, separado para Dios. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, la Biblia dice que yo fui comprado por la sangre de Jesucristo, que Dios me compró para Él por la sangre de Jesucristo. Oiga bien, como Dios me compró, yo soy de Él. Entonces yo soy santo y siempre voy a ser santo, toda la vida voy a ser santo. Yo soy santo las 24 horas del día porque las 24 horas del día le pertenezco a Dios y ya le pertenezco por la eternidad. Pero, óigame bien, un santo tiene que ser santificado. Eso sí ya es una obra moral que hace el Espíritu Santo en la parte moral de la persona, en la parte espiritual de la persona. ¿Me estoy haciendo entender? En la voluntad de la persona, en la mente de la persona. Es una obra de santificación. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo en mi vida permanentemente está trabajando para llevarme a ser una persona moralmente correcta, para poner en mi mente pensamientos correctos respecto de Dios, respecto a los demás, para hacer de mí una persona más limpia en sus pensamientos, más limpia en su vocabulario, más limpia en su estilo de vida, una persona correcta, una persona honesta, una persona, digamos, recta. ¿Entendemos eso? Esa obra sí la hace el Espíritu Santo y la está haciendo permanentemente nosotros y la va a hacer hasta que nos muramos. Entonces, uno puede estar en un grado de santificación o en otro, ¿está claro? Cada cristiano está en un grado diferente de santificación. Eso depende de la obra que el Espíritu Santo haya hecho en esa persona. Pero todos los cristianos estamos en la misma medida en cuanto a que somos propiedad de Dios. Todos somos santos, pero todos estamos en un grado distinto de santificación. ¿Entendemos eso? Y esa obra sí es la obra que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y depende de cada uno cómo permita que el Espíritu Santo lo tome, lo use, lo lleve, lo guíe, o puede que yo resista al Espíritu Santo, yo me le revele al Espíritu Santo, yo apague al Espíritu Santo, yo entristezca al Espíritu Santo, yo no sea lleno del Espíritu Santo y entonces la obra de santificación se va a atrasar en mi vida. Y por eso hay cristianos niños y hay cristianos maduros. Por eso hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales, por la obra de santificación. Pero eso lo veremos con detalle más adelante en la doctrina. Por ahora, veamos este versículo, lo que dice. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y noten qué está santificando el Espíritu Santo.
todo nuestro ser, todo vuestro ser. ¿Y cuál es todo nuestro ser? 3 dimensiones: espíritu, alma y cuerpo. O sea que el Espíritu Santo trabaja en nuestras 3 dimensiones, en el espíritu, en el alma y en el cuerpo, para irnos llevando a crecer, a madurar en Cristo. Sea guardado, todo nuestro ser sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que nos prepara? El Espíritu Santo es el que hace esa labor. La obra del Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida, no es estarme trayendo el mercado de mañana. No es estarme arreglando las cosas que yo desarreglo. La obra del Espíritu Santo es santificar mi espíritu, mi alma y mi cuerpo para presentarlos irreprensibles al Señor. Él es el que nos lleva a crecer y a madurar. El Espíritu Santo está empeñado las 24 horas del día en que usted y yo crezcamos espiritualmente, maduremos espiritualmente, crezcamos intelectualmente, maduremos intelectualmente, crezcamos en nuestra alma, en nuestras emociones, que tengamos las emociones de Cristo, el sentir de Cristo, que seamos como Cristo. Él está formando el carácter de Cristo en nosotros. Eso no lo hace usted, eso no lo hago yo, eso no lo hace un pastor, eso no lo hace una religión, eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando uno cree que es uno el que lo puede hacer, uno lo que hace es cualquier musaraña ahí que realmente, pues, como dicen en la costa, ¿no? Quiso hacer algo y les resultó una morisqueta. O sea, no es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad. Inclusive, el versículo siguiente, si usted lo lee en su Biblia, dice: fiel es Dios, el cual también lo hará. O sea, esta es una obra que hace Dios, no la hace el ser humano. Pero el ser humano tiene que disponerse para que Dios haga la obra. Amén. Tiene que rendirse al Señor para que Él haga la obra. Entonces veamos en esos 3 círculos, no tengo un apuntador aquí, pero usted lo está viendo ahí claramente. El primer círculo, el círculo de más afuera, simboliza el cuerpo. El de más adentro, el azul, simboliza el alma. Y el que está ahí en negro, lo puse en negro porque esa es la radiografía de una persona sin Cristo, que está muerta espiritualmente. El espíritu está a oscuras, está apagado, está muerto. Pero esa dimensión es el espíritu. Ahora noten. Una persona que está muerta espiritualmente no es que no tenga espíritu, tiene su espíritu humano, pero es que su espíritu humano no funciona hacia Dios, no está conectado con el Espíritu de Dios. Por eso no puede conocer a Dios, no puede entender a Dios, no puede oír a Dios, no puede entender la Biblia, la palabra de Dios, porque no está conectado con Dios. Su espíritu está ahí. Ahora, el hombre sin Cristo puede, puede desarrollar algo de su espíritu humano, ¿está claro? Y por eso es que la gente habla, hoy se está hablando mucho de espiritualidad, ¿no? Hoy la gente está hablando mucho de ser espirituales. Usted va a cualquier academia de formación humana, no cristiana, de formación y liderazgo, y le van a hablar del espíritu y de la vida espiritual, y le van a decir que usted debe ser una persona más espiritual. Y le van a hablar de espiritualidad, pero espiritualidad sin Dios, sin Cristo, sin la Biblia, ¿está claro? Es una espiritualidad creada por el hombre, porque obviamente el hombre tiene un espíritu y su espíritu es capaz de desarrollar cierto tipo de espiritualidad. Pero lo peligroso de esa espiritualidad es que esa espiritualidad se puede desviar y también esa espiritualidad la puede canalizar el otro espíritu, con minúscula, el espíritu del diablo, Satanás, canaliza mucho de esa espiritualidad y por eso la gente cae en sectas, cae en filosofías sincretistas, cae en brujería, cae en ocultismo, cae en una cantidad de cosas que son de espiritualidad, pero no del Espíritu de Dios. Amén. La única forma de tener una verdadera espiritualidad es conectándose con Cristo y conectándose con el Espíritu de Dios. Entonces usted se va a encontrar mucha gente que ahora le dice, yo soy una persona muy espiritual y yo creo en las energías, ¿cierto? Y yo creo en las buenas energías y yo me cuido de las malas energías y por eso tengo cuarzos en mi casa para las buenas energías y por eso tengo la mata de no sé qué cosa que trae buenas energías y le hablan del yin yang y el yin yang, perdón, y le hablan de esto y de lo otro y hay que poner los muebles en cierta forma para que las energías fluyan y toda esa carreta en que andan las personas, ¿cierto? Y yo no digo que no haya algo de verdad en eso, sí señores, hay energías, y hay energías malas y buenas, eso es cierto, porque le estaba hablando precisamente el martes a una jovencita de cómo nuestras palabras son energía.
Lo que nosotros hablamos es energía, ¿está claro? Cuando yo le estoy hablando aquí, de mi boca está saliendo y de mi espíritu y de mi alma está saliendo una energía que le está llegando a usted, la está tocando. Y por eso es que las palabras influyen. Si yo le digo te amo, esas palabras son corriente eléctrica y eso tiene una frecuencia, ¿está claro? Y esa frecuencia tiene unas ondas y tiene una fuerza que toca el corazón, toca el hígado, toca los riñones e inclusive los arregla, les ayuda, los alimenta, digámoslo así. Por eso es tan importante las palabras. Por eso a un niño hay que decirle te amo, te quiero, tú eres lindo, tú eres hermoso, tú eres una gran persona. En cambio, si usted le dice, usted es un cochino, usted es un sucio, usted es un mentiroso, esas palabras también están afectando negativamente, porque somos energía. Lo que nos mantiene vivos es la vida que está en nosotros y viene de allá del Espíritu. Pero si el Espíritu no está conectado con el Espíritu de Dios, no hay poder de Dios. Pero el espíritu humano también se puede conectar con Satanás. ¿Está claro? Se puede conectar con la brujería, se puede conectar con el ocultismo, se puede conectar con el espiritismo, se puede conectar con el mentalismo, se puede conectar con la nueva era, se puede conectar con cualquier otra cosa que no viene de Dios y que parece muchas veces que viene de Dios. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios para poder conocer la verdad verdadera y no andar comiendo cuento, porque hoy muchos hablan de espiritualidad, pero su espiritualidad es concebida por un espíritu que está muerto, un espíritu que está separado de Dios. Muy bien, Dios dio al hombre también los 5 sentidos que están ahí, usted los ve, ¿no? ¿Cuáles son los 5 sentidos? El oído, el tacto, la vista, el gusto y el olfato. Como el espíritu del hombre quedó cerrado hacia Dios por la muerte espiritual, Dios entonces usa los 5 sentidos para que el hombre pueda de alguna manera conocer a Dios. Porque Dios siempre se ha querido revelar al hombre. Desde el mismo momento en que pecó, Dios fue amoroso y digamos bondadoso con el hombre, pero tuvo que echarlo del paraíso, porque ya había muerto espiritualmente. Sin embargo, Dios siempre quiere manifestarse al ser humano. Dios quiere revelarse al hombre. Por los 5 sentidos los seres humanos podemos percibir algo de las cosas de Dios, pero no es suficiente evidentemente porque estamos todavía muertos espiritualmente. Ahora, ¿qué es el alma? El alma en hebreo es psique, en griego, perdón, psique, de ahí viene psicología, el estudio del alma, de ahí viene, digamos, psicológico, todo lo que tiene que ver con la mentalidad, con las emociones y con la voluntad, el alma. El alma, digamos, es la que es afectada directamente por el espíritu. Y es afectada por el cuerpo también. O sea, el alma y el cuerpo están en estrecha relación. Lo que afecta al cuerpo afecta al alma. Y lo que afecta al alma afecta al cuerpo. Y el alma y el espíritu también están en estrecha relación. Lo que afecta al alma afecta al espíritu y lo que afecta al espíritu afecta al alma. Así que ahí en el alma digamos, por el alma es que nosotros somos imagen de Dios. Imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos un alma. Pensamos, sentimos y decidimos. Dios también tiene un alma, piensa, siente y decide. Pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu. Así que somos imagen y semejanza de Dios en el área de la psique. Y note una cosa, apréndase esto. El ser humano, usted y yo, somos realmente un espíritu. Esencialmente somos espirituales. Somos un espíritu que tiene un alma. Es decir, piensa, siente y decide. Pero habita en un cuerpo. Pero este cuerpo en el que actualmente habitamos está diseñado para durar solamente una cantidad muy limitada de años. ¿Cuánto dura este cuerpo? Funcionando. 80, 90, 100 ya es un récord, ¿cierto? Este cuerpo no aguanta más de 80, 70 años. ¿A usted le parece que 80, 70 años es muy largo, es mucha vida? Realmente no, ¿cierto? Comparada con la eternidad. Por eso dice la Biblia que los seres humanos somos un soplo, somos una neblina que pasa por aquí. Llegamos y nos vamos rápidamente y muchos se van aún mucho más jóvenes, ¿cierto? Muchos se van mucho más rápido. ¿Por qué? Porque el cuerpo está bajo una maldición. El cuerpo está bajo una condenación que se llama la muerte física. Por eso este cuerpo está destinado a irse degradando, a irse desintegrando, a ir decayendo. Y por eso es que uno llega hasta los 40 más o menos, uno tiene, digamos, una vida, se dice, ¿no? Hoy día.
Y eso que hoy porque duramos más los seres humanos. En el tiempo de Jesús, el promedio de vida eran 40 años. 40, 50 años la gente se iba muriendo, porque la vida duraba menos, por muchas condiciones. Hoy la vida se ha alargado hasta los 70, 80 años promedio. 70 es el promedio, ¿cierto? Pero uno llega a los 40, digamos, y de los 40 ahí comienza a decaer. Por más que uno haga ejercicios, se haga liposucción, se pinte el pelo, lo que sea, uno va para abajo después de los 40, ¿sí? Los órganos internos empiezan a dañarse, bueno, y usted se da cuenta, ¿cierto? Empieza uno a tener arrugas, cualquier momento llega uno al espejo, ¿le ha pasado? ¿Ve? ¿Y esta arruga? ¿De dónde me salió? Yo no me había visto este lunar peludo por acá, ¿por qué me está saliendo este lunar peludo? ¿Por qué me están creciendo pelos en las orejas? ¿Qué es esta cosa? ¿Cierto? Uno se va degradando, el cuerpo se va degradando, no dura mucho. Pero gloria a Dios, ¿cierto? Gloria a Dios que tenemos un cuerpo diseñado por el Señor para la eternidad. Un día, el Señor lo dijo, no se extrañen, viene el día cuando los que estén en los sepulcros oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán a resurrección de vida. Viene un día cuando el Señor va a levantar a todos los cristianos en el arrebatamiento. Y ese día todos los cristianos que estaban muertos van a recibir un cuerpo nuevo, joven, absolutamente joven. Y los que estemos vivos para ese momento, vamos también a recibir en ese instante un cuerpo joven. Este cuerpo se va a transformar así en segundos, en un abrir y cerrar de ojos. Supóngase que fuera el arrebatamiento en este momentico. ¡Pin! Llegar al arrebatamiento, en menos de un segundo, todos tendríamos como 18 o 20 años. Nos veríamos así, sin arrugas, sin granos, sin celulitis, sin peso excesivo o falta de peso, sin canas, sin lentes. Bueno, en un segundo vamos a ser rejuvenecidos y así vamos a vernos por toda la eternidad. Y no nos va a doler nada, absolutamente nada. ¿Sí? Y nuestro espíritu va a estar perfectamente limpio y nuestra alma limpia. No habrá amargura, no habrá angustia, no habrá estrés, no habrá preocupación, no habrá miedo, no habrá soledad, no habrá paranoia, no habrá nada de eso. Nuestra alma estará en plena libertad. ¿Se imaginan lo que es estar en espíritu, alma y cuerpo completicos? Dice que seremos como Jesús y que le veremos tal como Él es. ¿Y será eso verdad o eso es una película? Es cierto, es verdad, Dios lo ha dicho, Dios lo ha prometido, nosotros lo creemos, está en la Biblia. Y por eso es que los cristianos tenemos que llenarnos de la palabra de Dios y pensar las cosas de Dios para mantenernos con gozo, con vitalidad, con ganas de vivir, para mantenernos jóvenes en el espíritu. Porque la Biblia dice que nuestro hombre interior se renueva de día en día, aunque este exterior, el cuerpo, se vaya desgastando también de día en día. Pero no importa el exterior, lo que importa más es el interior. Obviamente, cuide también su exterior, pero cuide más su espíritu, alimente su espíritu con la palabra de Dios, alimente su espíritu con las cosas de Dios, alimente su espíritu constantemente con los pensamientos de Dios, con las promesas de Dios, con el mensaje de Dios, y usted tendrá un espíritu del cual fluye constantemente vida, 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 vida. No habrá tiempo para estar, como le digo, deprimido, ni cabizbajo, ni nada de esas cosas. No habrá tiempo para estar aburrido, no habrá tiempo para estar lleno de miedo, de ansiedad, de angustia. Cuando tú tienes tu espíritu bien lleno y bien alimentado, de él mana la vida. La Biblia dice, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Ahí está hablando del espíritu. Muy bien, concluyamos. La barrera universal entonces es este problema que el hombre tiene, ¿cierto? El carácter santo de Dios que no le permite acercarse a un hombre pecador, la deuda de pecado que adquirimos desde el paraíso, la esclavitud bajo la influencia de Satanás y obviamente el estar separado de Dios. ¿Cuál es la solución a este problema entonces de la barrera universal? ¿Hay realmente una respuesta? ¿Hay una solución? Humanamente no la hay. El ser humano jamás ha encontrado una solución a ese problema y nunca la va a encontrar. Pero gracias a Dios que la solución la tiene Dios. Amén. Y ya la solución estuvo en este mundo. Hace casi 2000 años vino la solución. Vino Cristo a salvarnos. Vino Cristo a destruir esa barrera.
Entonces, a partir del próximo sábado, vamos a pasar a la segunda parte de esta serie, que se llama la obra de la redención. Es decir, ¿qué fue lo que Dios hizo para destruir esa barrera peldaño a peldaño? ¿Qué fue lo que Dios planeó? ¿Qué fue lo que Dios ideó para quitar de en medio esa barrera y podernos reconciliar con Él? Conclusión. Nuestro mayor problema como raza es ¿qué? El pecado. Es una enfermedad fatal para la cual, oiga bien, solo hay una cura. Veremos cuál es el remedio. Así que eso es lo que vamos a ver a partir del próximo sábado. Oremos. Padre, muchas gracias porque tú nos libras de la peor de las muertes, la muerte espiritual y su consecuencia, la muerte segunda, la condenación eterna. Dios mío, gracias por todo lo que tú hiciste por medio de Jesucristo para salvarnos. No hay cómo pagarte esto, Señor. Nunca te lo podremos pagar, pero te viviremos eternamente agradecidos, Señor, de que tú hayas ideado un plan perfecto para salvarnos. Y agradecidos, Señor Jesucristo, de que tú hayas realizado paso a paso ese plan para salvarnos. Y agradecidos contigo, Espíritu Santo, de que tú nos hagas entender ese plan, tú nos expliques ese plan. Gracias por enseñarnos, Espíritu Santo. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, te adoramos, Espíritu de Dios. Gracias por haber venido a nuestros corazones y habernos dado vida, vida nueva, vida eterna, la vida de Dios, la vida de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por vivir en nuestros cuerpos, en nuestros corazones. Te pedimos que seas tú el que tomes el control de esta vida, que seas tú, Señor Jesucristo, el que permanentemente llenes nuestro espíritu con tu espíritu, para que nuestra vida sea una vida plena, Señor, para que podamos disfrutar de la vida, amar la vida, gozar la vida como tú quieres que lo hagamos, para que podamos ser instrumentos útiles en tus manos, Señor, listos para la obra en el momento que tú lo requieras. Gracias, amado Dios, porque tú nos has salvado. Gracias porque nos has amado. Gracias porque tienes misericordia de cada uno de nosotros, Señor, y tú tomas nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras situaciones, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús, porque tú entregaste tu cuerpo y derramaste tu preciosa sangre para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, Señor. Hoy recibimos esa vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén.